estamos viendo descriptores de texto y en particular la clase pasada hablamos sobre TF-IDF y gustaría repasar ahora también vamos a seguir con esto del TF-IDF y que espero que este se llama el modelo Bag of Words, ¿ya? Y que nuestro objetivo para o sea, digo, para calcular descriptores hay que tener como un objetivo, ¿ya? Calcular descriptores por calcularlos sin saber para qué se puede hacer, pero como que no va a funcionar muy bien, ¿ya? ¿Ya? Aquí en nuestro objetivo, o al menos nuestra motivación, es que tenemos muchos documentos de texto, y cuando decimos documentos de texto, claro, pueden ser páginas web, reportajes de Ciber Chile, o emails, o títulos de productos, que es el caso en el que trabajo, ¿ya? Y queremos ver, dado uno, buscar otros parecidos. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la base, por ejemplo, de hacer un clustering, ¿ya? Y calcular, crear una métrica que va a hacer un clustering de todos los reportajes de Ciber Chile, por ejemplo. ¿Ya? Y para hacer eso, para cada uno tenemos que calcularle un vector, ¿ya? Y ese vector, el que estamos viendo ahora, se llama el vector TF-IDF, y que, y que es un vector del largo del vocabulario, y para cada documento va a tener pesos W1 hasta W sub T, dice en las slides, y T es el largo del vocabulario que vimos ya es del orden de 100.000, por ejemplo. Y para cada uno de los 4.000 documentos que hay ahí, vamos a calcular un vector de dimensión 100.000, esencialmente. ¿Y cómo se calcula cada uno de estos pesos? Yendo al, al, al centro, va a ser esta la fórmula, donde dice si es que el peso no existe, tiene cero, por supuesto, ¿ya? Y si es que, o sea, si es que esa palabra, digo, si es que esa palabra no está si es que la palabra i no está en el documento sub j, entonces tiene un cero en esa coordenada, en la coordenada i, ¿ya? Pero si es que está, si su frecuencia y sub j es el número, la cantidad de veces, cantidad de repeticiones de la palabra i, ¿ya? En documento j. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tu número, 1, 2, 3, 4, 20, qué sé yo. ¿Ya? Y la primera parte se llama el term frequency, que es el histograma, donde vamos a hacer un conteo y el peso es el logaritmo de la frecuencia, tiene que ver con que cuando las palabras aparecen, usualmente se disparan mucho. De hecho, aquí al inicio de las slides, eh, ah, se hace un pequeño resumen de lo que se llama la ley de Zipf, que dice que la frecuencia de las palabras eh, tiene esta forma. Unas pocas palabras tienen una frecuencia muy alta, estas son las palabras más frecuentes, y la gran mayoría tiene poca frecuencia. Eso lo vimos en la clase pasada cuando les mostraba ahí como un conteo, un histograma, y se ve que unas pocas se disparan mucho. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, las frecuencias en realidad de cualquier palabra empieza a pasar esto. ¿Ya? ¿Ya? Y esto de aquí se llama una ley de potencia. Ley de potencia. ¿Ya? ¿Ya? Y en general, en el caso de texto se le conoce con este nombre, es lo mismo. ¿Ya? La ley de Zipf. Mr. Zipf fue el que la estudió en texto. ¿Ya? Y, y para contrarrestar este efecto es que o sea, si vemos aquí las frecuencias dentro de un documento, unas palabras, va a pasar este mismo efecto. Algunas van a estar muy altas y otras muy bajas. ¿Ya? Y en el descriptor no queremos eso, queremos una cosa más bien eh, distribuida de todas las palabras que tienen un poco más de peso, un poco menos de peso, pero no un peso tan gigante, porque si no, cuando normalicemos el vector, va a quedar un 1 y puros ceros. Los más chicos van a desaparecer. Entonces necesitamos que quede una distribución más o menos uniforme. Más o menos uniforme. Una de las más importantes, igual tiene un peso más alto, pero no tanto más. No tanto más alto. ¿Ya? Y entonces, por eso se le va a calcular el logaritmo a la frecuencia. ¿Ya? De ver esta ley de potencia, bueno, se las presento en las cápsulas y hablo un poco más de esta ley de potencia, pero si les gusta el análisis de datos tienen que conocerlo. ¿Ya? La ley de potencia se da en muchos casos, en especial donde hay interacciones. ¿Ya? Y a diferencia de la que ustedes conocen, que es la gaussiana, que se da cuando los objetos no tienen interacción, uno no influye en el otro, salen gaussianas.
Pero cuando el que aparezca una palabra hace que desaparezca otra palabra. Cuando uno visita un sitio, si alguien tiene si yo sigo a alguien, digo, dejo de seguir a otra persona. ¿Ya? Entonces, porque ya estoy, como que tengo un conjunto de personas a seguir y uno escoge. Ya, en esas cosas empiezan a aparecer distribuciones de ley de potencia. ¿Ya? Digo, cuando hacen análisis de datos tienen que saber si es que algo es ley de potencia o gaussiana, y hay como un olfato que deben de tener. ¿Por qué les digo eso? Porque las gaussianas tiene sentido hablar de media y varianza, pero en ley de potencia no tiene sentido. Ya no, es absurdo hablar de la media y la varianza, no representan nada la curva. ¿Ya? ¿Ya? Y lo más curioso es que, o no curioso, pero tienen que saberlo, la ley de potencia es la distribución de ingresos del país. ¿Ya? Y se habla del ingreso promedio, y el ingreso promedio usualmente no está al medio, ¿no? Pues está como por aquí, por acá está la media. ¿Ya? Entonces, como que no, bueno, ojo con eso. ¿Ya? Y no solo en los ingresos, sino que en muchas otras cosas. Bueno, en las cápsulas ya hablo un poquito más de eso. ¿Ya? Bueno, eh, y lo otro aquí que se habla en las cápsulas es que se puede usar un modelo booleano. Booleano dice la palabra está o no está, sin pesos. ¿Ya? Y después uno la consulta puede decir quiero los documentos que tienen, por ejemplo, aquí dice que estas son las palabras, está la palabra uno, palabra 2, palabra 3. Y todos los documentos pueden quedar distribuidos en los documentos que tienen la palabra uno y que no tienen la palabra 2 o que sí tienen la palabra 3. Y dependiendo de todas las posibilidades van a quedar en alguna de estas zonas. ¿Ya? Entonces, cuando hay una consulta puede decir, dame los documentos que tienen la palabra uno o la palabra A y que tienen o la palabra 2 o no tienen la palabra 3. ¿Ven cómo se va a hacer una consulta bien de lógica? ¿Ya? Y eso, si uno lo va viendo aquí van a ser algunas de estas zonas por las que uno está consultando. ¿Ya? Y ahí se ve cómo se puede esto procesar y genera ahí finalmente ir y buscar las zonas que son las que me interesan y retorno todos esos documentos. ¿Ya? Ya, ojo con el modelo binario porque esto no es recuperación de información, o si es una recuperación de información muy mala. ¿Por qué? Porque esencialmente, eh, cuando es algo binario y está o no está en forma dura, usualmente sucede en un dataset grande que o está todo o no hay nada. ¿Ya? Es muy difícil lograr balancear la cantidad de resultados a un tamaño razonable. ¿Ya? Y todo pasa por ver las cosas. Por ejemplo, si decimos quiero ver en el documento de CIPER Chile todos los documentos que hablan sobre lo que hablamos en la clase pasada, a ver, déjame ver un ejemplo. Mejor para. De aquí tengo el dataset. Desde aquí es donde están todos los títulos, entonces los negocios, las redes políticas de Chile, redes de los tragamonedas, los tragamonedas. Ya, entonces, si decimos quiero todos los documentos que hablan sobre tragamonedas, y revisamos en todos los textos, van a ser muchos. ¿Ya? O por ahí depende la palabra. Pero si salen muchos, tendríamos que empezar a extingirlo poniéndole otra palabra. Y el problema, y ahí podrían de repente desaparecer, y no hay ninguno. De ahí uno tiene que empezar a probar si es que uno quiere ver y navegar documentos parecidos. ¿Ya? Eh, eh, y eso pasa porque en un modelo booleano no hay ranqueo, no hay algo más importante o no. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto de hablar de las consultas binarias, esencialmente es para motivar esta desventaja, ¿ya? Que dice que usualmente una relevancia binaria, es decir, es relevante o no es relevante, es malo. Tienen que tratar de ser un poco más continuas y decir el porcentaje de relevancia, de alguna forma. ¿Ya? ¿Ya? Eso es recuperación de información. Ya hay que tratar de rankear las cosas. Y de hecho, en eh, la tarea que tienen que detectar comerciales ahora, vean que en la tarea no se les pide digan dónde está y dónde no está, se les pide un ranking, ya que den un score. A ver, les voy a mostrar el enunciado. Eh, el, el- el enunciado de la tarea 2, este, donde tienen que decir las tareas parecidas. eh, Vean que no tienen que decir si es que está donde aparece solamente, tienen que decir el comercial 8 apareció en esta parte con este score de confianza, ¿ya? Con 0,2. Y aquí tengo más confianza de que esté, y aquí tengo un poco menos y un poco menos. ¿Ya?
Eso es clave para entender cómo funcionan los sistemas de recuperación de información. ¿Ya? Espero que les quede la tarea aquí, espero que les quede eso, que las cosas no son binarias, están o no están. Tienen que tratar de siempre crear una confianza, un score de algo, y después uno lo ordena y uno parte mirando por los más seguros y después los más inseguros. ¿Ya? Y cuando resuelvan el problema tienen que pensar en cómo hacerlos, para uno es súper natural pensar en algo, decisiones duras, se parece o no se parece, pero la verdad es que tienen que tratar de pensar en forma más continua. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Eso. No, bueno, vean aquí esto de la confianza entonces, ¿ya? Y esto es lo que motiva que, bueno, acá, que el modelo binario de búsqueda de está la palabra o no está la palabra no funciona muy bien, porque en conjuntos grandes es difícil, o sea, se necesita rankear, ¿ya? Lo más importante y lo menos importante. De hecho, este modelo de está, no está, y aquí tú escribes una query y aquí está todo lo que cumple esa query sin rankear, eso es esencialmente SQL, ¿ya? O bases de datos, consultas de bases de datos. ¿Ya? Y aquí está todo lo que cumple tu condición. ¿Ya? ¿Ya? Vean que eso, en recuperación de información, se evita eso. ¿Ya? Y en recuperación de información queremos scores y rankear. Aquí está lo que me pediste, esto es lo que yo creo que es mejor y esto es lo que yo creo que es peor. De ahí el sistema decide qué es lo que cree. ¿Ya? O sea, ustedes cuando lo programan. ¿Ya? ¿Ya? Y por tanto, pues eso es lo que motiva a que queremos ir a este modelo, el TF-IDF, donde vamos a calcular entonces, para cada palabra, el TF, que es la importancia de la palabra o sea, la, en el documento, o sea, la palabra ahí, y en el documento significa esto, y el IDF, que es esto de acá, es la palabra ahí, la importancia de la palabra ahí en el dataset. ¿Y quién dice eso? Bueno, lo vimos en la clase pasada, dice, es la proporción de documentos que contiene la palabra. ¿Ya? Si esta palabra está en todos los documentos, entonces es una palabra que es poco útil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no nos permite agrupar. ¿Ya? Está en todas partes. Es como un ruido. ¿Ya? Entonces eso hay que ignorarlos. Y la forma mejor para ignorarlos es, bueno, esta es una forma, hay distintas formas. De hecho aquí les quiero comentar, em, no sé si se lo comenté, que acá hay libros, en la página web hay libros, y he publicado libros, y me gustaría recomendarles el libro de, todo lo que estaba hablando aquí aparece en este libro, lo pueden buscar, o si no, vean el PDF que está en la página de recuperación de información, ¿ya? Y aquí, sí, eh, aquí, de hecho, está como al inicio, donde aparece el modelo TF-IDF, y ahí pueden ver qué es lo que, si me creen o no me creen. ¿Ya? O si quieren saber un poco más, vean las figuras que saqué de ahí directamente. ¿Ya? Pero me gustaría aquí, cuando hablo de TF-IDF, ahí, de hecho, ahí está la fórmula. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, si quieren revisarlo ahí. Eh, pero me gustaría que vieran aquí otra forma de calcular IDF. Aquí está el TF-IDF normal, y hay otras variantes. Por ejemplo, aquí está el TF, este es el 1 más logaritmo, pero se puede calcular de otras formas, por supuesto. Y parte de la investigación en computaciones que van probando, se le va ocurriendo, las van evaluando cuál es la mejor. ¿Ya? Y para el IDF acá hay otras fórmulas. ¿Ya? En general contiene un logaritmo. Uno, por ejemplo, es el número de documentos dividido el número de documentos que está a la par con respecto al total, pero otra podría ser con respecto al máximo, a la máxima frecuencia. En realidad, usualmente es una diferencia sutil. ¿Ya? ¿Ya? O, bueno, ahí hay otras variantes. ¿Ya? Bien, ya, entonces me gustaría ahí vean que hay libros en la referencia. ¿Ya?
Y de hecho aquí, ahora que lo veo, también esto es interesante. Cuando uno hace lo que está aquí midiendo es cómo el TF-IDF puede, eh, las palabras que tienen mucha frecuencia tienen un TF muy alto, el TF frecuencia aparece mucho dentro de un documento, pero va a tener un IDF muy bajo. ¿Ya? Entonces, al ponderar las dos, al ponderar, aquí está la curva del TF y la curva del IDF en los documentos, ¿ya? De su valor. Y ahí al ponderarlos aparece esto que se ve que intenta, las palabras muy frecuentes se van a ir a cero porque el IDF es muy bajo, ¿ya? Y las palabras muy poco frecuentes van a ir a cero porque tienen el TF muy bajo, ¿ya? Así que aparecen como unas curvas de este evento, entonces que se selecciona esta zona central. La zona central de la frecuencia de las palabras es la que es importante, ¿ya? Bueno, aprovechando que lo vamos a ver ahora. Eso. ¿Alguna pregunta, doctora? ¿No? Profe, tengo una Dime, pregunta. dime. No sé si tiene que ver, Sí, sí. pero como cuál es como la escala como de un histograma, o sea, en el sentido de como de qué tamaño puede ser el documento texto. Que el otro día estaba como pensando y en un libro y me acordé Sí, que era súper largo y dije como, oye, ¿se podrá hacer como un histograma así como, por como de supuesto. todas las palabras presentes en el libro? Porque, no sé, era como un libro así como 600 páginas. Eh, Como, ¿hasta qué tamaño tiene sentido como hacer Mira, como un histograma de palabras? Hay como que si el texto es muy grande como que pierde sentido, igual se puede hacer. sí, pero no tanto. La verdad es que sí se hace. Y aquí, por ejemplo, sí, el dataset de Ciper Chile está bastante bien. Lo veo que se pasa a 128.000 palabras, ¿ya? Y de hecho, ese libro de 600 páginas no va a tener mucho más que esto. Yo creo que incluso va a tener menos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y aquí estamos calculando en el código fuente que les muestro y los ejemplos que estamos viendo. Calculamos un histograma de 120.000 palabras. De hecho, esto es un tamaño razonable. Claro, ahora, si estamos empezando a ver cosas más a nivel de un libro, dos libros, el vocabulario va a ser más chico incluso. ¿Ya? ¿Ya? Pero si estamos hablando ya de Internet, y cuando estamos hablando de todo Internet, no sé, toda la web chilena, y queremos calcular un buscador de eso, ahí cantidad de palabras se hace gigante. ¿Ya? Ahí claro, por supuesto, Mm. el vocabulario se hace ya de millones. Pero incluso ese problema, a propósito que ya que lo menciona el libro, le interesa es porque este es un libro donde implementaron un buscador. De hecho, en algún momento hubo un buscador chileno, se llamaba todocl.cl. ¿Ya? Y implementaron un buscador donde lo usaron como referencia para todas estas implementaciones. Y, y hay que usar el vocabulario completo. Y si es un millón, hay que hacerlo con el millón. Hay que usar los recursos porque es la forma. ¿Ya? Así que diría que no le tenga susto a eso. ¿Ya? Ahora, eh, ves que mira, el problema es también el vocabulario, eso sí, no el número de palabras. Si el libro es muy largo, cientos de páginas, el histograma va a tener el mismo largo, ya de dimensión 100.000. ¿Ya? Así que, pero ¿por qué querrías tú hacer eso? Para buscar libros parecidos. Y de hecho, funcionaría. ¿Sabes qué? Eso lo ha hecho. Me acuerdo en este proyecto que tiene que hacer al final del curso. Me acuerdo de un alumno que tenía muchos archivos EPUB, y calculó vectores y buscaba libros parecidos, entonces los de Harry Potter eran más o menos parecidos, incluso salen vectores parecidos como por autor, ¿ya? Y de hecho es una forma de clasificar autores. ¿Ya? No le tengan susto, se puede, o se tiene que poder. ¿Ya? ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, gracias por la pregunta, de hecho sirve para que vean que esta forma permite buscar autores, por ejemplo, clasificar autores. Es una forma para que finalmente los autores escriben de forma parecida. De hecho, aquí ahora se me acaba de ocurrir, pues, aquí y funciona, me acuerdo que alguna vez lo probé. En este dataset de Ciper Chile, aquí está bueno, el título, pero por aquí está le escribo, ahí, era aquí el dataset. Está el tipo de documento, no está el autor, título, temas, de la columna ahí está. Estos son los documentos de ella, Francisca Koenig, y aquí está John Dinges. ¿Ya? Esos son los autores.
está en Ciper Chile. Y de hecho funciona hacer un clasificador de autor. Entonces, después si viene supongamos que viene un documento nuevo, puedes decir a qué autor corresponde y descubrir el autor. ¿Y por qué? Por lo que habla. ¿Ya? Entonces aquí viene un Sergio Ramírez y probablemente de qué habla aquí un aniversario de Sabrido, que habla sobre Centroamérica. Y él siempre Nicaragua está hablando ahí, y ahí está hablando crisis migratoria, y se ve entonces que está hablando sobre Nicaragua siempre. ¿Ya? Entonces su vector TF, vector TF y DF de los documentos de Sergio Ramírez van a ser parecidos entre sí. Entonces si viene un nuevo documento y buscamos y nos sale parecido a los vectores de Sergio Ramírez, tenemos un clasificador de autor. ¿Ya? ¿Ya? Espero que vean ese. Qué raro que sale como un Batman ahí. Está bien, parece. Bueno, ¿eh? Ah, porque son como autor. Como autor está la bot. Curioso, la bot se vende como que es un bot, pero en realidad es claramente una persona que está actuando como con un seudónimo. Eh, eh, Espero que hayan visto también que se puede clasificar autor. Y la base de ser un clasificador de autor, un predictor de categoría o un etiquetador automático es cómo podemos comparar documentos, ¿ya? Y ahí la base de eso es TF-IDF. ¿Ya? Ven que es como una herramienta clave para hacer muchos juegos con documentos. ¿Ya? Eh, bueno, y hay que decirlo que esto compite después con técnicas de redes neuronales, ¿ya? Y ven que si lo prueban después, vamos a ver redes neuronales más adelante, la verdad es que a veces no es claro quién gana entre TF y DF, una red neuronal convolucional o una red recurrente de texto. Ya vamos a hacer esas comparaciones. ¿Ya? Vale. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Bueno, entonces, ahora aquí tengo código en Python donde vamos a ver cómo se comparan estos mismos documentos. Eh, entonces, lo que vamos a hacer aquí es que este programa lo que hace es que, sí, güey, esto, espera, se cortó la conexión. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. se escucha. La verdad es que estaba con BTR estaba funcionando pésimo esta semana. Ya, Profe, sí, BTR siempre funciona mal. claro, no importa cuándo lo digas. BTR está funcionando mal, no importa cuándo lo digas. ¿Sí? Ya, bueno, entonces, ya, digamos que aquí tenemos el dataset. Vean, esto lo subí a cursos, ¿ya? Y que vean que este programa lo que está haciendo es que abre el archivo dataset.txt, que está acá, ¿no? Y lo va a dividir por columna, está separado por un tabulador, esto de acá, ¿no? Y va a llenar como una ficha del archivo que son las columnas de esto, y más interesante, después carga los full text. Va a ir a la carpeta de archivos, que es la carpeta de aquí, que es la carpeta dataset, y ahí carga todo. Y está cargando todos estos textos en memoria. De ahí eso es lo que hizo ahí, cargó los 4.542 documentos en memoria, sus atributos y el full text. ¿Ya? Entonces hay como los 60 o 70 megas que eran estos, ya los cargó. ¿Ya? Y aquí los vamos a, bueno, esta celda aquí es porque por si queremos reducir, de repente si esto se les pone muy lento o quieren probar con menos, pues uno puede ponerlo aquí, pueden poner 100 documentos, ¿no? En vez de los 4.500 que se demora mucho, ¿ya? Prueben con 100. ¿Ya? Si es que en su computador va muy lento. Aquí vamos a probar los 4.500 para que vean. ¿Ya? Luego, lo que vamos a hacer es calcular el vector TF-IDF. ¿Ya? Y el vector TF-IDF, una forma directa, bueno, en el código Java que revisamos en la clase pasada, está implementado a mano. ¿Ya? Pero aquí en Python hay una implementación de referencia razonable que se llama el TF-IDF Vectorizer. ¿Ya? ¿Ya? A todo esto, ven el término vectorizer. Vectorizar un texto se refiere a tengo un conjunto de palabras, un archivo TXT, y calculo el vector, el descriptor. ¿Ya? Entonces, calcular descriptores, eso se le llama vectorizar. ¿Ya? Descriptorizar se podría llamar también. ¿Ya? Bueno, y eh, aquí tiene distintos parámetros para calcular el vocabulario. Si, convertirlo a lowercase, como lo típico. Eh,
el descriptor TF sublineal, por defecto usa el TF como en la frecuencia directamente, y aquí vamos a usar el logaritmo de la frecuencia. Por supuesto, aquí pueden probar y ver en qué afecta. Usar IDF y los vectores normalizados, ¿ya? Y eso, bueno, y los eneagramas se los voy a comentar ahora. ¿Ya? Y esto también se lo voy a comentar ahora. Esos tres últimos parámetros los vemos ahora. ¿Ya? Pero para que vean en general, esto es así. Lo que hacemos, cuando decimos fit, lo que está haciendo es procesar los textos y calcular el vocabulario. ¿Ya? Y aquí sale que tiene 133.000 palabras. Sus palabras son estas. Las primeras 10 palabras, claro, que son exactamente como parte en forma secuencial. El, el vocabulario es del documento 1, que el documento 1 parte hablando de Monte de Piados, de Capredén, el 24 de septiembre, entonces esas son las primeras palabras del vocabulario. Por supuesto que aquí está todo, son las 100.000. Y aquí están ordenadas, que se le hizo un pequeño sort, y claro, usa los números, entonces la primera palabra es el 00. A los 4.500 documentos les vamos a calcular los 4.500 vectores de dimensión 133.000. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo acá. ¿Ya? ¿Ya? Y notar cómo va a crear una matriz de dimensión 4.500 por 133.000. ¿Ya? Pero, como lo hablamos en la clase pasada, una gran mayoría de esos son ceros. Como lo hablamos en esta slide. Una gran mayoría de esos son ceros. ¿Ya? Y son unos pocos de los 133.000, unos pocos son distintos de cero por documento. ¿Ya? Entonces la forma ideal de guardar esto es a través de lo que se llama una matriz esparsa. De hecho, aquí se le hace un print porque eso es lo que retorna este vectorizer. Retorna una matriz de 4.500 por 133.000, pero esparsa, es decir, no son bytes continuos, no es una matriz continua de todos los números, sino que solamente tiene como un arreglo asociativo las dimensiones distintas de cero. ¿Ya? Y calculamos ahora la forma de calcular la similitud. Ya, aquí, ¿cómo calculamos la similitud entre documentos? Lo vimos en la clase pasada. Es que, por eficiencia, lo mejor es calcular similitud coseno. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la similitud coseno? Se define así. La similitud coseno se refiere al ángulo en los vectores. ¿Ya? Al ángulo. Entonces, si los dos vectores son muy iguales, ven que estos son vectores en el espacio de 130.000 palabras. ¿Ya? Este es el descriptor del documento 1, descriptor del documento 2. ¿Ya? Y si esos descriptores son muy parecidos, este número de acá, el ángulo va a ser cercano a 0 y el coseno del ángulo va a ser cercano a 1. ¿Ya? El coseno del ángulo se refiere a que si es que estos dos se proyecta uno sobre el otro, esto de acá es el coseno del ángulo. ¿Ya? ¿Ya? Pero esta proyección de uno proyectarlo sobre el otro funciona cuando estos dos vectores están normalizados, tienen el largo 1. ¿Ya? Y entonces eso es lo que está haciendo acá. ¿Ya? Es como que los vectores pueden ser, uno puede calcular el coseno del ángulo de vectores de largo cualquiera, pero esencialmente lo que está haciendo esto para calcular el coseno del ángulo es que estos vectores se proyectan ahí, y luego, o sea, se escalan a la esfera de dimensión 1, o sea, de radio 1, digo, y calcula ahí, y ahí le aparece ese largo de ahí, y por tanto, ese largo de ahí es el coseno del ángulo. ¿Ya? Y esto lo volvemos a poner en rojo. Esto es el coseno del ángulo. ¿Ya? ¿Ve? Entonces, que los vectores se escalan, forzosamente. ¿Ya? Ahora, para nosotros no hay ningún problema, porque ya les comentamos en la slide anterior, en la clase pasada, que los vectores ya los queremos escalar porque queremos ser invariante el número de palabras. ¿Ya? Nos interesa la distribución entre las palabras. Así que esto ya es 1. Para nosotros no hay ni para qué calcularlo. Así que ojo cuando usen una función eh, preimplementada de similitud coseno, porque van a estar haciendo trabajo de más. Esa función de distancia los va a normalizar cuando ya están normalizados. Y si es que ya están normalizados, vean cómo queda esto. Esto es el producto punto entre dos vectores solamente. Es súper fácil. Así que no hay para qué llamar a la función similitud coseno si los vectores están normalizados, hay que multiplicarlos directamente. ¿Sí? Bueno, ya. Y de hecho, como los vectores están normalizados, bueno, como los vectores están normalizados,
esto sale muy rápido, ¿ya? Y cuando si es que x e y, los dos vectores son iguales, el coseno del ángulo entre ellos es igual a 1. Y si es que son muy distintos, por ejemplo, no coincide ninguna palabra, entonces va a ser 0. Ya, eso entonces es algo que es como difícil para lo que estábamos hablando antes, donde nos interesan las funciones de distancia. Si es que aquí son distintos, o totalmente distintos, no tienen palabras en común, entonces su coseno del ángulo es igual a 0. Entonces, coseno muy parecido 1, nada parecido 0. Y ahí hay un continuo. Ya, las funciones de distancia, cuando calculamos distancia entre escriptores, nos interesaba al revés, que los vectores se parecen cuando tienen distancia cercana a 0 y no se parecen cuando se alejan. ¿Ya? Entonces hay que convertir esto a distancia. ¿Ya? ¿Y cómo se convierte a distancia? A ver, ¿se le ocurre de alguna forma? ¿Cómo podemos convertir a distancia esto? Por favor, ¿no? El coseno del ángulo, que el más parecido da 1 y nada parecido da 0, nos gustaría que fuera al revés, de que el muy parecido sea 0 y nada parecido sea 1, para poder usar distancia y lo que vamos a ver desde la próxima clase, desde la próxima semana. ¿Cómo se puede convertir a distancia? Uno menos. Ya, ¿cierto? 1 menos. Ya. Bien, 1 menos es como la forma directa y que... ahí está, 1 menos, bien. Resulta ser que eso... ¿Perdón? Bueno, No, era de yes. bueno, 1 menos la similitud que esto es el coseno del ángulo. Y ahí tenemos una distancia. Ya resulta ser que esto no es distancia, no cumple desigualdad triangular. ¿Ya? A veces eso no es problema, depende cómo la van a usar. Si van a comparar todos contra todos, no hay problema. ¿Ya? Pero cuando vamos a ver índices, que vamos a ver en la próxima clase, y vamos a ir agrupando vectores y hacer búsquedas más rápidas, ahí no nos sirve. ¿Ya? ¿Ya? Y se demuestra, hay una demostración directa, la distancia, el coseno del ángulo entre estos dos. ¿Verdad? La distancia, el coseno del ángulo entre A y C, entonces la distancia aquí, el coseno del ángulo 0, por tanto estaría a distancia 1. ¿Ya? Y el coseno del ángulo cuando es de 45 grados, esto cae aquí, ¿sí? Y entonces esto tiene 1 y este de acá de hecho tiene, eh, aquí serán 45 grados y por tanto, ¿cuánto es el coseno del ángulo ahí cuando es esto? Cuando es 45 grados. Raíz de 2 partido 2, creo. Exactamente, muy bien. Ya, raíz de 2 partido en 2. Y por tanto, esto es uno, y que es 0,707, no sé si se acuerdan de cuando hacían. Al menos yo lo hacía, uno terminaba conociendo esos números cuando hacía ahí en primer año estos cálculos. Y por tanto, esto 0, es 1 menos 0,707, la mitad de 1,4142. ¿Cierto? Y el otro también, 1 menos 0,707. Y por tanto, estudiamos 0,3 más 0,3, debiera ser mayor que 1, pero es menor que 1. Ahí está la demostración de que el 1 menos esto no cumple la desigualdad triangular. ¿Ya? Es decir, debiera ser más lento o igual pasar por un punto intermedio, pero resulta ser que es más rápido pasar por un punto intermedio. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo esto. ¿Ya? Y eso nos permite no podemos hacer suposiciones entre distancia entre vectores y no podemos saltarnos vectores. ¿Ya? Entonces, pero se puede corregir. ¿Ya? Uno lo que hace es lo que se llama distancia angular, que es calcular el arco coseno, que es decir, no es el coseno del ángulo, sino que usar el valor del ángulo en grados. Ya, eso puede servir. ¿Ya? Si es que está en el primer cuadrante. ¿Ya? Bueno, eso se llama el arco coseno. ¿Ya? Pero lo otro es convertirlo a distancia euclidiana mediante esta fórmula. Vean que al 1 menos similitud que ya vimos, hay que corregirlo. Multiplicándolo por 2 y calcular la raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Y de dónde sale eso? Quiero que lo vean, porque esto la similitud coseno después aparece a cada rato, ¿ya? Entonces tienen que entenderla. ¿Ya? ¿Ya? Ven aquí el cuadrado de binomio, tienen que acordarse, de primer año. ¿Ya? Recuerden la norma del vector a menos b, entonces queremos ver este es el vector a menos b, ¿ya? Que es esencialmente, este es a menos b, ¿ya? Y esta es la distancia euclidiana, entonces le queremos calcular la norma a eso, y bueno, la norma, bueno, esta es la norma al cuadrado, la norma es la raíz de esto, ¿ya? La norma al cuadrado es eso, es esto, y si esto lo desarrollamos,
¿cierto? Esto va a quedar como sumatoria a sub i al cuadrado más 2 sumatoria a sub i b sub i más sumatoria b sub i al cuadrado. ¿Ya? Matemática avanzada. Ya ustedes ya lo tienen que saber de como tercero medio se explica esto. ¿Ya? Y como los vectores están normalizados, esto es 1, esto es 1, y por tanto nos queda 2 más 2 sumatoria a sub i b sub i, y eso es lo mismo que factorizamos el 2, 2 por 1 más, no, pero 1 menos, metiendo raro, 1 menos sumatoria a sub i b sub i, y este 1 menos sumatoria, eso es esto. ¿Ya? Ya, y esto al cuadrado nos falta la raíz cuadrada, ya ahí salió porque esto era al cuadrado. ¿Ya? Vean cómo se convierte uno en lo otro. Y eso sucede porque los vectores están normalizados. ¿Ya? Y por tanto, el coseno del ángulo es lo mismo que la distancia euclidiana cuando los vectores están normalizados. No es idéntico. Hay una raíz cuadrada aquí dando vueltas. Ya hay ese 2. ¿Ya? Pero el ranking va a ser idéntico. Ya cuando calculemos todos contra todos. ¿Ya? Están escalados. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ahí viene una pregunta. Si es que si es que ustedes usan la distancia euclidiana y les salen unos parecidos y usan distancia o similitud coseno y les salen otros, es porque los vectores no están normalizados. ¿Ya? Esencialmente están diciendo normalizar o no normalizar. Bueno, volviendo aquí, vamos a calcular la similitud. Entonces, ¿cómo calculamos la similitud? ¿Ya? Si lo usamos con... perdón, vamos a volver aquí. Acá. Finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la similitud mediante esta fórmula, el producto punto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué vamos a usarlo con eso? Porque es más fácil, más directo. Porque, vean aquí, vamos a tener una matriz de descriptores, así. Descriptores sub i. Aquí está el documento 1 al documento sub j. ¿Ya? Y tenemos otra matriz que va a ser otra matriz de descriptores que la vamos a poner traspuesta, cosa que queda así. ¿Ya? Y vamos a multiplicar estas dos matrices. Multiplicación. Multiplicación de dos matrices, ¿cierto? Que se hace así. ¿Recuerdan ¿cierto? Sumatoria sumando. ¿Ya? Lo que está acá es la matriz de similitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos calculando esto. Estamos calculando eso. Entre todos los descriptores. ¿Ven que se calcula súper rápido? Es multiplicar dos matrices de descriptores. Eso se puede porque los vectores están normalizados y estamos usando similitud coseno. Entonces, eso es lo que está haciendo acá. A los vectores vamos a multiplicar esta matriz. Y aquí vamos a calcular todos contra todos. O sea, estamos calculando una matriz. La matriz A contra la matriz A traspuesto. A traspuesto. Entonces, y aquí va a aparecer una matriz de 4500 por 4500. De hecho, aquí, esta matriz de similitud, calculémosla aquí, similitudes. Es esta matriz, similitudes.shape, es una matriz de cuadrada que tiene la similitud de todos los documentos contra todos los documentos. ¿Ya? Y por supuesto que en la diagonal tiene 1, porque los documentos son idénticos a sí mismos, los vectores están normalizados. ¿Ya? Pero interesante empieza a aparecer en toda la fila cómo se parecen los documentos entre sí. Esto es como el clustering, de hecho el inicio del clustering. ¿Ya? Y aquí podemos calcular entonces si buscamos el máximo, la máxima similitud, pero sacando la diagonal, que no sea la diagonal por supuesto, ya porque es similitud obvia. Y de hecho aquí lo que está haciendo es que le va a poner un 0 en la diagonal y después buscamos el máximo. ¿Ya? Y aparece para cada documento su más parecido. ¿Ya? Y con su similitud coseno. De hecho nos dice qué tan parecido es. ¿Ya? Entonces ahora aquí vamos a ir al final y aquí vamos a calcular alguno cualquiera. Alguno que se vea con un número así, por ejemplo. El 4525 se parece al 4525
que habla sobre CIPE revisó los postulantes de las boletas. ¿De qué está hablando esto? Candidato a la convención incluyen boletas familiares para rendir sus gastos de campaña. Bueno, ahí, y nos enteramos de noticias también. Este se parece al 4504. Y aquí dice los gastos de campaña y la lista del pueblo con sus boletas. Ahí pueden seguir leyendo. Ya, ya, para que no estaba preparado. Bueno, pero vean que aquí escogí algunos que tuviera como un valor más o menos alto, 0,30 y tanto. Si ustedes ven esto, ahí van a descubrir algunos. Hay algunos que, claro, 0,1 es como bajo, pero ahí hay un. Revísenlo. Vean qué tanto se parece o no. De hecho, esto me gustaría que prueben y vean cómo uno va calculando documentos y esta es la base para hacer un clustering, como les decía. Bueno, esto mismo lo podemos calcular usando la función sedist que ustedes la vieron antes, ¿ya? Y que vieron para la tarea 1, que calcula todos contra todos. Pero incluso podemos darle que calcule 1 menos la similitud coseno. ¿Ya? Ya, háganlo en su computador, no lo voy a hacer ahora porque esto va a demorar 1 hora. Ya lo hice anoche. Ya. Lo probé antes se demoró 52 minutos aquí en mi computador. Ya, y lo que está calculando es exactamente la métrica coseno. ¿Ya? Ya que aquí les dejé la documentación. Y dice, pero ¿cómo tan lento? Y se obtiene exactamente el mismo resultado. Lo que aquí se demoró, eh, 85 segundos. Ah, claro, se demora porque estoy haciendo streaming, pero se demora como 20 segundos, 10 segundos. ¿Ya? Em, Ven, aquí está calculando, cuando dice la matriz coseno, está calculando esto. 1 menos coseno. Espero que vean que si conocen estos conceptos de las matrices, multiplican matrices, va muchísimo más rápido. Bueno, y de hecho aquí se evalúa y todo. Y queda como propuesto si es que ustedes quieren calcular cómo se calcula la similitud de un documento cualquiera. Fiestas patrias, quiero buscar documentos que tengan esta misma distribución de palabras. Igual esto está muy corto. Estamos comparando documentos de hartos párrafos. ¿No? Pero ¿cómo sería? De ahí vean cómo hay que tomar el vectorize, calcular el descriptor y hacer la multiplicación. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ya? Espero que vean esto de la multiplicación de matrices. Algunos alumnos se lo muestro y quedan como. Que me acuerdo de una memoria, un alumno estaba con problemas ahí porque se demoraba mucho y hay que decirle que era multiplicar las matrices, sale súper rápido. ¿Ya? Porque esto de la multiplicar las matrices es súper paralelizable, naturalmente paralelizable. Y de hecho, si tienen GPU, esto se hace en GPU. Entonces se vuela la multiplicación de matrices. Bueno, bien, entonces, ya eso es lo que tenemos que decir aquí. Y luego, bueno, este ejercicio lo vamos a ver el lunes en la clase auxiliar de cómo calcular TF y DF a mano. ¿Ya? Pero, bueno, hagámoslo aquí cortito, ¿cierto? Es calcular logaritmos de 1 más la frecuencia. No, TF y DF consiste en calcular 1 más el logaritmo de la frecuencia de la palabra i. Eso es el TF. Y entonces el vector TF aquí está diciendo cuántas veces aparece cada palabra. Entonces aquí tenemos que tener el TF es muy simple porque aquí ninguna palabra se repite. Entonces las palabras que tienen algo, o sea, van a tener toda frecuencia o 1, 0. Entonces, y el logaritmo de eso es, el logaritmo de 1 es 0, así que va a quedar 1. Entonces el TF es como bien fácil, es un 1 en las palabras. Y el IDF es el más complicado, entre comillas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es que hay que calcular el logaritmo del n sobre n sub i. ¿Ya? Y esto, entonces aquí podemos calcular para cada palabra. Aquí nos dicen cuántas veces aparece en documentos, ojo. De 1000 documentos aparecen 10. Por tanto, nos están preguntando cuándo es el logaritmo de 1000 dividido en 10. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es el logaritmo de 1000 dividido en 10? Logaritmo en base a 10. Como 2. No, justamente, 2, ¿cierto? Exactamente, el número de 0. Entonces aquí los números igual está fácil para hacerlo el cálculo. Claro, por supuesto, el número real nunca va a ser así. Pero vean que entonces el logaritmo de 1000 en base a 10 esto también va a dar 2. El logaritmo de 1000 en 1000 esto va a ser logaritmo de 1, está bien, 0.
0, y logaritmo de 100 esto va a ser 1. Lo que va a quedar 10, logaritmo de 10 es 1. ¿Ya? Entonces, y se multiplica ahora los TF por los IDF y queda el vector. Ahí hay que normalizarlo después. Bueno, ahí lo ven y en la auxiliar lo repasan. Ya. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, en estos 10 minutos que me quedan, me gustaría hacer, primero ver que esto de las palabras es súper, como dice Cao, muy simple, eh, pero se puede hacer mucho más elaborado si es que en los comandos que vimos eh, de los comandos que vimos en Java, el programa este que les hice en Java, dataset, CyberChile, dataset. Este es el programa que calcula el vocabulario. ¿Ya? Pero quiero que calcule el vocabulario, lo voy a cortar. Quiero que use, vamos a jugar un poco con esto de qué es la definición de palabras. ¿Ven? El bag of words es como puras palabras aisladas, pero primero hay que decidir esto, mayúsculas, minúsculas, los símbolos y qué sé yo. Ya eso, usualmente uno usa esto, que son palabras, esto es una expresión regular, y dice captura el conjunto de uno más letras o números. Ya, súper básico, pero y uno, depende del problema, a veces hay que corregirlo, a veces está incluyendo el guión también, o a veces no hay que incluirlo, qué sé yo. O de repente uno hace estos reemplazos, por ejemplo, claro, sacar acentos, simplificar caracteres. ¿No? El FFI esta veces pasa porque son las ligaturas y en Unicode es un símbolo. Y hay 3 letras ahí, pero es un único símbolo. ¿Ve? Bueno, las ñ a veces se convierten en n, o sea, y depende de lo que estén haciendo. ¿No? O de repente los números se convierten a números, o de hecho incluso aquí no podría decir hora, como una palabra artificial, hora, cosa de agrupar todas las horas. De ahí depende de lo que ustedes quieren hacer. ¿No? Y esto de las stopwords se los quería comentar aquí, donde dice, las stopwords son palabras que no tienen significado, y claro, en general hay que ignorarlas porque no significan nada, pero ojo con las stopwords, no siempre evalúen su uso, ya no es obvio que sea para mejor, a veces es para peor, daña el resultado. ¿No? ¿Por qué? Porque, vean, por ejemplo, aquí dije, voy a buscar un conjunto de español de alguien en su sabiduría, escribió aquí cuáles son las stop words, cuáles son las palabras sin significado en español. ¿Ya? Lo voy a agrandar un poco. ¿Ya? ¿Ya? Y me gustaría que cuestionaran un poco el listado. ¿Ya? Claro, por supuesto que las preposiciones como que no dicen nada, pero hay palabras que sí tienen significado, no sé, pues nuestros, sintiendo, sobre. De hecho, sobre. Claro, sobre, dice la preposición sobre, ¿cierto? Sobre, tras, ante, bajo, sobre, tras. Pero sobre es un sustantivo. Pues. ¿Qué pasa si justo estamos hablando sobre, le envió un sobre con dinero? ¿Ya? Y se podría hablar del sobre de dinero y lo estamos ignorando. ¿Ya? Eh, ya espero que se cuestione un poco esto de las stopwords y que al menos veo esta lista y la encuentro súper arbitraria, absolutamente arbitraria. ¿Ya? Y que por supuesto que puede ser malo. De hecho, el IDF intenta hacer eso, intenta hacer como una especie de stop list, pero continua, dándole peso a las palabras que se repiten más, esencialmente, eso es lo que uno quiere, ya más allá de ignorar algunas palabras directamente. ¿Ya? A veces hay que usar una stop list porque es muy... quita palabras que tienen muchas repeticiones. ¿Ya? Pero los invito a que vean que se puede hacer distinto y ustedes podrían escogerlos dependiendo del dataset. Va a ser mucho mejor de que algo predefinido como esto. ¿Ya? Ya, bueno, eso es lo que hice. ¿Ya? Si no en las cápsulas. Y lo otro es que uno puede agrupar los plurales. A veces gato y gatos es la misma palabra. ¿Ya? Y uno no quiere hacer esa diferencia. Y para quitar los plurales, hay algo que se llama un stemmer, que dentro del código que les subí está aquí, un stemmer. Y lo que hace es que, bueno, este está hecho en Java, pero en todos los lenguajes es súper simple. De hecho, este está en español, sí. Que todo, vean cómo va haciendo conversiones en los finales de las palabras y para agruparlas, de todas sus variantes. A veces sirve, a veces no sirve. Pueden probarlo. Aquí está, eso es lo que dice ahí.
Y la lematización, a veces se puede hacer y es mucho más complicado porque ahora no es solamente quitarle la palabra, sino que desconjugar los verbos, por ejemplo. Y a veces también, a veces funciona, a veces no funciona. ¿Ya? Así que tú lo dejo como que se podría usar. La verdad es, al menos para esta similitud de documentos, eh, a veces causa más daño que nada. ¿Ya? O la mejora es muy mínima para el sobrecosto que requiere, al menos la lematización. ¿Ya? Con WordNet, espero que hablemos más adelante, vamos a hablar de nuevo del significado de las palabras, pero esto es esencialmente un diccionario de palabras donde están organizadas las palabras por significado, ¿ya? Y uno puede calcular distancia entre palabras según, o sea, perro y gato son parecidos porque son animales, y perro y camión son más lejanos. ¿Ya? Y aquí se agrupan los sustantivos. De alguna forma, las personas lo hicieron a mano para el inglés. ¿Ya? Bueno, es como el dato. De repente, si quieren calcular distancia entre palabras de forma bien eh, eh, cercana o bien humana, aquí las personas organizaron el diccionario. ¿Ya? Y hay unos WordNet en español, lo busqué, pero son de pago, hay que pagar para descargarlo, ¿no? Así que lo intenté buscar, no lo encontré gratis. Ya, bueno, ya. Pero quería llegar esencialmente dentro de todas estas mejoras, ven cómo ahora estamos cambiando la definición de palabra, ¿ya? Y creo que una mejora que funciona muchísimo es hacer un enegrama, cambiar la definición de palabra a multipalabra. ¿Ya? ¿Ya? Un grama es una palabra y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a calcular el vocabulario, pero vamos a decir que calcule con enegramas de 2. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Está calculando dos palabras en conjunto, es una nueva palabra. ¿Ya? Esencialmente aquí lo que dice es que aquí hay una frase y bueno, por supuesto que tiene vocabulario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. ¿Ya? Pero si tomamos los pares de palabras, el perro, una palabra, perro feroz, feroz juega, juega con y con la. Bueno, todos los pares de palabras son 7 más. Bueno, aquí faltó más. La pelota y pelota roja. Pelota roja. ¿Ya? Ya, están todos los 7 palabras, los 7 pares de palabras. Y ahora el vocabulario son 15 palabras. Y el vector TF de F se va a calcular sobre 15 palabras. ¿Ya? Ya, esto empieza a funcionar súper bien. ¿Por qué? Porque vean que ahora estamos calculando el pelota roja. Es un concepto que se podría repetir en otras palabras. Ya no es pelota solamente, sino que pelota roja. ¿Ya? Y perro feroz, si es que se habla sobre perro feroz en otra parte, eh, los que se hablan con perro se van a representar, pero perro feroz es una palabra un poco más exclusiva y va a tener un IDF más grande, y que si coincide en perro feroz, entonces le aumenta su peso. ¿Ya? O sea, le aumenta el peso en el descriptor. ¿Ya? Espero que vean que esto de los enegramas permite representar muy bien el, eh, el, em, el contenido del documento. Ya, aquí terminó el TF y DF y podemos ver, ahora escrito el resultado, veamos el vocabulario. Y bueno, estamos calculando los enegramas, que son los pares de palabras, los bigramas. ¿Ya? Y quiero que vean que ahora bueno, ahora tiene 2 millones de términos. El vocabulario es de dimensión 2 millones. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí es donde ¿ya? Son todos los pares de palabras. ¿Ya? La palabra más frecuente sigue siendo a, de, la, el. ¿Ya? No hay mucho, pero de la, vean cómo ahora es muy frecuente. A la, lo que, ¿ya? Palabras, qué sé yo. Y veamos el de acuerdo, eso tiene está en posición 3000. ¿Ya? Y vamos a algo un poco más abajo. Registran causas, asalariados, desprotegidos. Hay 2 de esas. Entonces, espero que vean que el vocabulario se hace gigante y que necesariamente aquí tenemos que empezar a cortar. ¿Ya? ¿Ya? Pero el contenido se empieza a representar súper bien. ¿Ya? Y lo que hay que hacer es que, claro, ya sé dónde murió en mi computador. Murió porque cuando empezó a
calcular descriptores. Porque estaba calculando descriptores con un vocabulario de dimensión 2 millones. Entonces lo que hay que hacer es que hay que cortar. Vean que hay que cortar. Las palabras más frecuentes se pueden cortar, ¿ya? Pero lo más importante es cortar las palabras infrecuentes. Al menos las que tienen similitud uno, seguro que hay que borrarlas porque queremos buscar documentos parecidos. ¿Ya? ¿Ya? Así que eso hay que borrarlo. Vean, es algo así como la mitad tiene frecuencia uno. Entonces, quitando los que tienen frecuencia uno, ya reducimos el tamaño de la mitad. Y de hecho hay que quedarse con hay que borrar un poco. Entonces aquí, junto con n-grama 2, hay que quitar, aquí tiene el parámetro que decía el min document frequency. Entonces le ponemos con un min df de 5. ¿Ya? Y luego ahí sí va a funcionar. ¿Ya? Min de F5. ¿Ya? Y que de hecho con min de F5 va a quedar con un vocabulario súper pequeño. ¿No? Bueno, 313.000. No, 5, un poco más arriba. Acá. 220.000. Espero que vean, y con 10. ¿Ya? Ahí va a quedar súper chico. 120.000. Bueno, espero que vean que le podemos poner n-gramas 3 y que empiezan a aparecer grupos de palabras, ¿ya? Y eso, la similitud del documento empieza a mejorar muchísimo, se hace súper bueno. ¿Ya? Así que usen los enegramas. ¿Ya? ¿Ya? Y de hecho, cuando veamos redes convolucionales, las redes convolucionales en texto es esencialmente calcular enegramas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque al menos los vocabularios occidentales, nosotros hablamos por conceptos de un par de palabras, ¿cierto? Persona, sustantivo, adjetivo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto es muy parecido. ¿Ya? Bien. Entonces, así que usan los enegramas, y de hecho se puede hacer enegramas de caracteres, es curioso, pensé que no funcionaba, y funciona. El tema es que ahí necesita un computador un poco más grande porque no puede calcular todas las letras, agrupaciones de letras, y el vocabulario son los grupos de letras. Ya no existen palabras, existen solo grupos de letras. Y con grupos de dimensión 4 y 5, la similitud empieza a funcionar súper bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las palabras que empiezan con per van a aparecer todas juntas. Va a haber un enegrama que represente eso. ¿Alguna palabra? ¿Alguna pregunta? Tengo que decir las dos cosas antes que se vaya. Una es que finalmente el vocabulario, vean cómo estoy cortando toda la parte de las palabras menos frecuentes, hay que ignorarlas, en especial con los enegramas, si no es demasiado. Y las más frecuentes también se borran, pueden borrarse. ¿Ya? En general no es necesario, ¿ya? Pero puede ser. ¿Ya? Entonces ven que uno se queda con los enegramas, esta zona intermedia. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es lo que uno usa. Y entonces se descarta todo lo que tenga una frecuencia de documentos muy baja o muy alta. ¿Ya? Y de hecho a este punto de acá se le llama, es el min de f. En realidad a este punto aquí. ¿Ya? Si quiero cortar estas palabras, es esta frecuencia mínima. Entonces este de aquí es el min de f y este es el max de f. ¿Ya? Que es lo que estaba aquí en estos parámetros que estaban acá. Min de f y max de f. Ahí si es que un 1.0 en vez de decir el número es un porcentaje del total. ¿Ya? Eso es otra, pues eso es lo que sale. Bien, esos son estos tres parámetros. Bien, bien. Lo último que les quiero comentar, espero que bueno, la búsqueda se trata de un índice invertido, que lo vamos a ver un par de semanas más adelante, que esencialmente es decir en qué documento está cada palabra. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y esto, acá hay una función de distancia para buscar palabras parecidas. ¿Ya? Y que todo esto puedo usar scikit-learn. ¿Ya? Tengo que comentar lo que está en el mini control. Me gustaría comentarles, ¿ya? Díganme, tienen que ver, es dos conceptos que necesito comentarles. ¿Ya? Si tenemos la matriz de descriptores y entre la matriz A y que la calculamos con la matriz A traspuesta, y aquí calculamos la multiplicación, esto es A por A traspuesta. ¿Ya? Aquí, por favor, díganme qué es lo que hay aquí en esta matriz. Se lo comenté hace un par de minutos atrás. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay en esta matriz? La matriz A por A traspuesta.
¿Me escuchan? Como la distancia entre, o sea, como la distancia entre los documentos, Ya, por claro, así decirlo. más que la distancia es la similitud. Similitud, eso. La similitud, ¿cierto? Aquí está la similitud. Dicen, y en palabras lo que dice es que aquí dice cuánto se parecen dos documentos en función de sus palabras. Si es que las palabras aparecen con las mismas frecuencias, entonces esos dos documentos se parecen, ¿cierto? Ya, ya, me crees, ya. Ya. Ahora, ¿qué pasa si... Ahora quiero comentar qué significa la matriz A transpuesto por A. A transpuesto serían los descriptores están así. Y acá los descriptores están así. De acá vamos a tener una matriz. La matriz, llamémosle A transpuesto acá, y aquí llamémosle A. ¿Ya? ¿Qué significa la matriz A transpuesto por A? ¿Ya? Esto espero que lo encuentro genial. ¿Ya? ¿Qué significa la matriz A transpuesto por A? ¿No? Y vamos a calcular la multiplicación. ¿Ya? Primero hay que decir qué largo tiene. Esto tiene, este largo, recuerden que esto es el descriptor de cada documento, el descriptor este es el vocabulario, el largo del vocabulario. Por tanto, esta es una matriz que va a ser en el ejemplo que estábamos viendo, de 130.000 por 130.000. ¿Ya? ¿Qué es lo que se les ocurre? No, no, bueno. Dice, esencialmente, ahora no es exacto porque no está normalizado, ¿ya? Pero se parece harto a... Estamos calculando la similitud entre términos. Estamos diciendo dos palabras se parecen cuando aparecen en los mismos documentos. ¿Ya? Es decir, esta es la palabra 1 y esta es la palabra 2. Esta es la palabra 1, esta es la palabra 2. Y decir, si es que aquí aparece un número grande, es porque la palabra 1 y la palabra 2 aparecen juntas al mismo tiempo en muchos documentos. Y si es que aparece una, también aparece la otra. ¿Ya? Y nos estamos dando cuenta que esas dos palabras se parecen. ¿Ya? ¿Ya? Eso, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Me creen? Ya, este es el concepto clave. Podemos calcular la similitud entre palabras. Y dos palabras, y de hecho, ¿qué es lo que aparece? Es que aquí, eso es el concepto que está detrás de esto, de lo que se llama Latent Semantic Analysis. Y la semántica latente dice las palabras que aparecen en conjunto en realidad son tan correlacionadas entre sí y forman un nuevo concepto, el concepto de las palabras correlacionadas, que es la semántica que está detrás. Por ejemplo, si es que cada vez que aparece la palabra en Ciberchile, cada vez lo que veíamos recién. Bueno, aquí tenemos los trigramas, ya terminó de calcular. Y uy, de hecho tengo que cortar eso, si no me va a matar el computador de nuevo. Del director de ver cómo aparecen los trigramas de palabras, las características de él. ¿Ya? Y bueno, los trigramas, no, pero las palabras parecidas empiezan a aparecer entre sí. Y cuando hablamos, por ejemplo, de estos documentos, vean que aquí hablan sobre la lista del pueblo, detecta boletas abultadas. ¿Ya? Entonces, si hay muchos documentos, cada vez que aparezca lista del pueblo, aparece boletas, hay una similitud entre ellos, ya entre boleta y lista del pueblo. ¿Ya? O ven que cada vez que aparece, no sé, pues, una palabra aparece la otra, están correlacionadas y en realidad es una única palabra, es un único término. ¿Ya? Ya, eso es lo que estamos calculando acá. Y podemos reducir la dimensión de los vectores. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reducir y todas las que tienen una alta similitud las vamos a agrupar, las vamos a agrupar y vamos a crear un único concepto que las agrupa a ellas. Y eso se le llama el concepto de semántica latente. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es lo que aparece aquí. Y le subí un slide, a ver si la revisan el lunes en el auxiliar, donde pueden calcular la semántica latente de los documentos que hay aquí. Y si lo corren aquí ya se va a demorar, pero pueden ver que aparecen palabras en conjunto. ¿Ya? Y uno puede reducir vectores. En vez de calcular 130.000, uno sería con 200 conceptos semánticos de... ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta?
no me queda tiempo para explicarle más. Bueno, eso, ya. Bueno, quedamos ahí, corran este ejemplo y eso. Ya. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, el lunes tienen ahí terminan de ver esta parte. Sí, Chao, profe. y el ejercicio. Ya. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chau. Chao, chao. Que estén bien. Chao, gracias. Chao, chao.